Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Lo prometido es deuda y aunque hayan pasado las fiestas de la Semana Santa, yo les dije hace unas fechas que había códigos y noticias muy interesantes, pero que quizá hayan pasado sin pena ni gloria para el gran público, como este hallazgo. Este misterioso hallazgo que hoy es el inicio de nuestro querido programa. El gran José María Zabala ya con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Siempre muy pendiente de todos los misterios que tienen que ver con Jesús. La crucifixión es uno de ellos, evidentemente. Bueno, es increíble. Es increíble porque estamos hablando, como quien dice, anteayer, noviembre de 2017, en Fenstanton, a 120 kilómetros al norte de Londres. Mucha gente no sabe que ahí hubo, entre los siglos I y IV, un asentamiento romano. Era una provincia británica romana, donde hoy se encuentra la isla de Gran Bretaña. Bueno, pues allí estaban trabajando en una parcela de 6 hectáreas un grupo de arqueólogos encabezado por la Universidad de Cambridge. Y ahí se había instalado una antigua planta embotelladora de leche. Se iba a construir un complejo residencial y, como pasa tantas veces cuando se está a punto de encontrar algo importante, algo fascinante, que es de lo que vamos a hablar, pues de repente localizan 5 pequeños cementerios romanos y empiezan a escarbar, empiezan a escudriñar, improvisan un quirófano subterráneo y empiezan a separar los restos de 45 cuerpos, entre los cuales hay 5 niños, hasta que se quedan estupefactos, Iker, porque dan con el esqueleto 4926. Lo bautizan así de forma anónima, como si hubiera hecho con un forzado de una cárcel. Y es un descubrimiento impresionante que tiene lugar en noviembre de 2017. Esqueleto 4926, que sería como para un libro tuyo, como para una novela, pero no es novela. No. Esto está ocurriendo realmente. La realidad supera la ficción. ¿Por qué ponen ojos como platos esos arqueólogos? Porque yo lo cuento en Últimas Noticias de Jesús, precisamente. Aquí lo tengo, en el libro. Porque tú estás investigando sobre elementos reales, por ejemplo, de la crucifixión, de lo que pasó en el Monte Calvario. ¿Cómo podemos demostrar que eso no fue es así? una novela, es decir, es el Jesús histórico alumbrado a la luz de la ciencia. Es decir, que siempre ha sido muy polémico esto, ¿no? Claro. Ha habido muchos libros sobre si la arqueología, la antropología, la historia daba luz a estos acontecimientos. Y tú me dices, hay que hablar de esto, fundamental. Los evangelistas dicen que Jesús fue crucificado, pero ¿qué evidencias científicas existen de que fue así? Pues la evidencia, la gran evidencia, es el esqueleto 4926. Vamos a ver, ¿me quieres decir, José María, que creíamos que la crucifixión era algo habitual y algo como, bueno, casi popular como martirio, y se lo hacen a Jesús? Resulta que eso no es tan así, ni ha sido tan fácil de comprobar, ¿no? Bueno, es que en la historia de la humanidad, este es el hallazgo arqueológico de un crucificado más importante. Estamos hablando de que ese esqueleto 4926 tiene, después de más de 17 siglos, encuentran que tiene el talón perforado por un clavo oxidado de hierro de 5 centímetros de largo, porque había perdido la punta, y se conserva después de siglos, cuando ese esqueleto fue enterrado, inhumado en la tierra. Es decir, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué un clavo es tan importante en la historia? Porque esa es la prueba de que en Roma crucificaban con clavos, como a Jesús de Nazaret. A este esqueleto 4926 había un clavo que atravesaba el hueso calcáneo del talón derecho. Y es verdaderamente espeluznante cuando días después en el laboratorio, rodeados de microscopios, de pipetas, de destiladores, empiezan a lavar esos restos del esqueleto 4926, se quedan alucinados, porque primero hacen una prueba dental y localizan a ese sujeto anónimo que debía medir entre 1,70 m de estatura aproximadamente y que tenía entre 25 y 35 años.
que era un delincuente, un forzado, que fue enterrado, no tenía derecho a una sepultura. Y es verdaderamente increíble porque empiezan en esa especie de camilla, ¿no?, sobre la que extienden los restos del esqueleto 4926, se dan cuenta de que tiene todos los huesos llenos de hendiduras porque lo molieron a palos antes de crucificarlo. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Las espinillas son finísimas porque tuvo argollas en los tobillos de hierro durante meses y años incluso. Ese hombre fue verdaderamente torturado y es increíble porque en el año 68, estamos hablando del 2017, en el año 68 encuentran a otro crucificado al nordeste de Jerusalén. Y es Jehoraján. Así figura en la arqueta osario inscrito su nombre, ¿no? Juan, hijo de Ezequiel. Y este también tiene un clavo, en su caso de 11 centímetros de largo, taladrado en el hueso calcáneo de su talón. Mismo sitio. Sí, pero a él le abren las piernas a la hora de crucificarle y le clavan un clavo en cada pie, al contrario que el esqueleto 4926. En plan un poco cruz de San Andrés, o se ha puesto así como una X. Sí. Pero vamos a ver, José María, para que nos entendamos. En el año 68 pensábamos que la crucifixión era algo habitual, tristemente habitual y terrible. Pero pruebas arqueológicas de esto no debe haber tantas. Tenían que ser casos muy concretos. 68 sale este y 2018... ¿17? 2017 sale el 4926. Son los dos únicos casos en la historia de la humanidad de crucificados con vestigios de clavos de hierro, los clavitrales, que eran unos clavos que llegaban a medir 18 centímetros. Especializados y para tenían esto. Un espesor, se utilizaban en la construcción. Tú fíjate, y que lo que era taladrar los pies de una persona con esos clavos, ¿no? Es más, en este caso, si no me equivoco, por lo que te he leído en tu libro, José María, no es un primer golpe, sino que han tenido que... Efectivamente, 2 hendiduras, porque el verdugo no acertó a clavar el pie en la cruz, en el madero de la cruz, y tuvo que perforar después, hacer otra nueva perforación un poco más arriba, y ahí es donde se ven las 2 hendiduras que hay, las huellas perceptibles del sufrimiento indescriptible de este personaje Claro, anónimo. es que hemos convertido la crucifixión, si me va a entender, en un emblema, en un símbolo. Yo lo he comentado alguna vez, con mucha polémica. Cuando tú lo ves en una talla, en un cuadro, en un signo casi gráfico, la gente puede decir, bueno, esto ya está asumido, es casi un objeto ornamental o de devoción, ¿de acuerdo? Y perdemos la esencia de lo que tenía que ser una crucifixión. Un tormento increíble, porque la crucifixión, fíjate, Iker, solo el año en que muere el emperador Herodes el Grande, Flavio Josefo, el historiador judío cristiano, cuantifica en 2000 los crucificados, solo en ese año, por no hablar de uno de los grandes expertos, de John Ranger Cook, un profesor estadounidense, que cuantifica entre 100.000 y 150.000 los crucificados entre los años 260 a.C. y el año 337, que se abolió la pena capital. Pero fíjate, Iker, es que la crucifixión tampoco es un invento... Era previa a Jesús. No es un invento de Roma, ya lo hacían los persas, crucificaban. ¿Los persas? Sí, sí. Con el signo de la cruz, sin darles el componente religioso, evidentemente. Lo que pasa, claro, que es que los romanos sofisticaron la crucifixión y lo hicieron de tal manera que era la pena de muerte más horrorosa, el suplicio mayor de la época, seguido de la cremación y de la decapitación, por este orden.
Vamos a ver, si seguimos a los cronistas de la época, ¿no?, que sabemos quiénes eran, que detallan lo que pasa en el Monte Calvario, es tiempo además, es decir, era como una especie de revancha o venganza por parte del sistema contra un individuo por algo, porque sería mucho más fácil acceder a otro tipo de tortura o de muerte, porque luego se les dejaba los cuerpos ahí. Se dejaban los cuerpos ahí, víctimas, ¿agonizando? eran víctimas, sí, o se pudrían en la cruz, o eran víctimas de las aves de rapiña. Es decir, salvo, por ejemplo, este que decíamos, Jenohan, que es inhumado en una horqueta osario porque era de una familia pudiente. Pero ¿y por qué no se han encontrado? Si había tantas crucifixiones, un misterio es existían, de acuerdo, ¿por qué no hay restos de estos clavos y esto es tan excepcional? Por eso es tan importante, porque Iker, tú fíjate, o sea, que se conserve durante casi 20 siglos el esqueleto 4926 con un clavo taladrando su talón derecho, eso es un milagro, es un portento. Es decir, no hay explicación científica, de ahí la estupefacción de los arqueólogos de la Universidad de Cambridge. ¿Por qué? ¿Qué argumentaban? ¿Que entonces Cristo fue exactamente igual? Claro, es que ahí eso abrió la polémica, ¿no? Porque Jenohan le abrieron las piernas y le crucificaron con 2 clavos, uno en cada pie. ¿Y qué sucedió entonces? Pues que Velázquez, en su célebre Cristo, lo representa con 4 clavos. Y luego se creyó también que Jesús de Nazaret estaba cojo, porque en la Sábana Santa de Turín es perfectamente perceptible la huella del pie derecho y, sin embargo, la huella del pie izquierdo, al ser taladrado el empeine del pie izquierdo sobre el pie derecho, solo deja la huella del talón. Y por esa razón creyeron que estaba cojo. Y en la iconografía, en el medievo y sobre todo en las iglesias orientales, se representó a Jesús con una cojera. ¿Encaja estos hallazgos con lo que sabemos, por ejemplo, de la polémica Sábana Santa? Completamente, completamente. Es decir, nos ratifican, yo en mi libro Última Noticia de Jesús lo explico claramente, ¿no?, cómo Helena de Constantinopla en el siglo IV vuelve de Jerusalén con 3 clavos, no con 4, tal y como ratifica la Sábana Santa de Turín. A Jesús le crucifican con 3 clavos, uno de ellos solo en los pies. Y esa es la prueba fehaciente. La Sábana Santa, estamos hablando, insisto, de hallazgos científicos. Es decir, la fe queda a un lado. ¿Y por qué ha habido polémica científica? Ha habido polémica. Siempre hay ideologías y creencias en conflicto, ¿no? Porque se meten las ideologías por medio, pero los científicos, los arqueólogos, realmente, que son honestos con su trabajo, se rinden a la evidencia y cuentan las cosas tal y como son, o como ellos creen que son, ¿no? Y eso debe ser así, ¿no? Realmente, cuando estás estudiando unos fenómenos tan importantes como... Y además es curioso, Iker, porque fíjate, la historicidad de Jesús no se empieza a investigar hasta el último tercio del siglo XVIII. Es Rey Marus, catedrático de lenguas orientales, el que empieza el debate. Y como tú bien sabes, mucho mejor que yo, porque me consta la gran afición que tienes a la arqueología y la cantidad de libros que devoras de arqueología, los grandes hallazgos se producen prácticamente en el siglo XX y incluso en el siglo XXI. Es más, mientras tú y yo estamos hablando aquí en el plató de cuarto milenio, probablemente en algún lugar remoto del planeta se esté descubriendo no al esqueleto 4926, pero a lo mejor a su hermano gemelo. Vamos a ver, José María, en el aspecto de arqueología bíblica, arqueología y Jesús, siempre es polémico. Siempre cuando llegan estas fechas hay historias, datos, algunos no se comprueban, otros sí. Hay como una guerra interna entre quienes quieren demostrar que Jesús existió y fue así su vida y su martirio, y otras corrientes que parece que lo que quieren es pruebas para todo lo contrario. ¿Tú qué elegirías? Creo que has hecho un poco es que esa es la clave de Últimas Noticias de Jesús. Esa es la clave, Iker. Es decir, ciencia y fe van de la mano juntas. No son contradictorias. Tú te puedes leer los evangelios y te lo puedes creer o no. Pero si a ti un grupo de arqueólogos te descubren la tumba de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a muerte a Jesús, te rindes a la evidencia y sabes que Caifás existió, que es un personaje histórico. Perfecto, esta es la gran clave que siempre ha sido además materia reservada, ¿eh? Si hay secretos y expedientes X, en arqueología también los hay. Y la lucha por qué pasó en el tiempo bíblico es fundamental. ¿Tú qué elegirías para decir, en mi opinión, aparte de este esqueleto, yo elegiría este y este?
de pruebas, digámoslo así, o documentos. De pruebas, es que es impresionante. O sea, en el libro yo he aprendido mucho mientras lo investigaba y lo escribía, ¿no? Pero me ha enseñado que yo, aun profesando la fe católica, sin embargo, me rindo a la evidencia científica y valoro la enorme trascendencia de las pruebas fehacientes que nos proporciona la ciencia. ¿Como cuáles? Es decir, la tumba de Caifás, por ejemplo. La tumba de Caifás. Es decir, cuando encuentran en esa arqueta osario los restos óseos de Caifás, de sus 4 hijos y de su esposa. Es que es una cosa increíble. O, por ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Pilato es un personaje histórico que sabemos que existió no porque lo digan los evangelios, ojo, sino porque otro grupo de arqueólogos halló en Cesarea Marítima una placa donde se menciona a Poncio Pilato y, por cierto, se dice que era prefecto y no procurador, como se comenta en los evangelios. Esto mucha gente tenía un no cargo lo sabe. más militar Estos que político. hallazgos de arqueología bíblica me da la impresión de que mucha gente a nivel popular no lo sabe. Pero vamos, ni a nivel popular, ni incluso entre los propios cristianos. Entre los propios cristianos, ¿quién sabe, por ejemplo, que la corona de espinas que ciñó, o el casquete, mejor dicho, de espinas, se conserva en la Catedral de Notre Dame de París, que fue incendiada en ese célebre incendio, ¿no?, que permanece en nuestras retinas? Lleno de enigmas, por cierto. De sí. enigmas, ¿no? ¿Y tú crees que es el real? ¿Quién sabe, Iker, que el mayor trozo de la cruz de Cristo está en Santo Toribio de Líbana, en Cantabria? Pero lo das como hecho que eso es así, no es uno de tantas reliquias. Si bueno, no es que hay una prueba evidente, Iker, que es que cuando Helena de Constantinopla regresa en el siglo IV de Jerusalén y trae los 3 clavos y trae la cruz de Jesús, trae también, amigo, el Titulus Crucis. Titulus Crucis, sí, señor. Esa es la prueba señor. Fehaciente. Olvídate de la prueba del carbono 14, que Para que todos no tiene nos en cuenta entiendan, la contaminación. el cartel mortuorio que iba encima de la cruz. Eso autentifica Jesús Nazareno, rey de los judíos, en los 3 idiomas en los que el evangelista dice que estaba escrito. Para ti no hay duda ninguna del sustrato arqueológico de toda esta historia increíble que marcó la humanidad. Pero es que además, Iker, es que es increíble cómo se pasa por alto esto. El esqueleto 4926 prácticamente nadie sabe que existe. ¿Y por qué? Es importantísimo. No lo sé por qué. Yo me quedo alucinado, porque a mí me ratifica más en la veracidad de los evangelios, porque me están demostrando científicamente que Jesús de Nazaret existió, que es un personaje histórico, que Poncio Pilato existió, que Caifás existió, y que todos los personajes, muchos de ellos, de los que nos hablan los evangelios, fueron de carne y hueso. Hace poco, José María, te deseo, claro, te has puesto en esta investigación, como hizo Keller en su día, o como hicieron otros, diciendo, bueno, yo voy a buscar en el ámbito científico qué hay de verdad de esta historia de Jesús concreta. Bien, te metes con la Sábana Santa, que eso ya es otra historia que contaremos si quieres, o revisaremos. Hemos tenido la oportunidad de verla en varias ocasiones, pero fíjate, hace poco un amigo mío, mi amigo Pablo, me decía, Iker, ¿tú nunca te has preguntado esto? Y yo le dije, sinceramente, no voy de listo, pero me lo he preguntado toda la vida. Y es, al margen de las pruebas, los seguidores de Jesús primitivos cristianos, que se dejaban devorar por un león, despellejar, cortar las manos, los dedos, cuando había una gran cantidad, entre comillas, de profetas, de personas que veían el futuro, de personas que inauguraban pequeñas religiones que a veces nacían y morían. Y me decía mi buen amigo Pablo, ¿qué vio esa gente? ¿Qué percibió esa gente? ¿Qué sintió esa gente para dejarse matar así antes de renunciar a esa fe nueva? Esto es un misterio y que me lo he preguntado toda la vida. Al margen de los hechos concretos, ¿qué clase de absoluta certeza tenían esas personas seguidores del principal anillo de seguidores de Jesús para saber que ese hombre no era como los demás? Esa entidad no era como las demás. ¿Y no crees que es uno de los grandes misterios de la historia? Es un gran misterio. Y que nunca ha pasado con ningún otro profeta. Pero Jesús era un hombre extraordinario, es decir, que era un líder, era un revolucionario para su época. Pero había muchos. Había muchos, claro, pero, eso por eso te digo. Pero Jesús, algo tuvieron que ver. Es que es increíble. Realmente excepcional, cuando estás recapitulas, ¿no?, en escenas del Evangelio y tal, ¿no? Mateo, recaudador de impuestos, y le dice Jesús, ven, sígueme. Y deja todo y le sigue. Es increíble. Es un misterio. Es increíble el carisma que tenía, el liderazgo que ejercía sobre las multitudes. Pero líderes, entiéndeme, que se me entienda, de sectas y grupos religiosos, grupos escindidos del judaísmo, había un montón en esa tierra que hoy llamamos Tierra Santa, había un montón. Porque hay gente que dice, bueno, Jesús, hay gente que dice fue uno de tantos. Y uno cuando ve, dice, pues hombre,
que sepamos, este seguimiento hasta la muerte y la inmolación, cantando y sin abandonar su fe, no ha pasado con ningún otro. No sería uno de tantos, cuando Pues 2024 años después seguimos hablando de él, que se dice pronto. Y tú sigues investigando, José María. Dentro de poco me tienes preparada ahí una bomba de esas buenas que, bueno, ya comentaremos, ¿eh? Te deseo todo lo mejor, amigo. Te la reservo a ti en exclusiva, Iker. Te lo deseo lo mejor a ti, siempre, amigo. Muchas gracias. José María Zabala, Últimas Noticias de Jesús, con del osero de Caifás a la sábana santa y al esqueleto 4926. A veces un simple clavo, incluso roto, nos marca algo en la historia que tenemos que conocer. Continuamos.